Gustavo Castellano, que nos va a contar un poco de este disco Geografías. Gustavo, quería empezar por una imagen que me parece que a vos también, vos decís que también te marcó, que es esta imagen que es como un poco motor o no sé, o que detona algo de lo que va a hacer después el disco, que es esta imagen del pastor en Irak. Contame porque me impactó muchísimo. Eso es la... Era una foto de la... Es de una agencia árabe, pero la levantó EFE a la foto, la agencia de prensa EFE. Es una foto donde hay un pastor árabe, un turbante, una cara de esas que uno no puede asignarle una edad, no sabe. No. Te dicen tiene 30, sí, tiene 60, tiene 90, 70, no sé qué tiene. Y están las ovejas pastando en los restos que quedan de un blindado, y en el pie de página de la foto dice que se trata de un carro de combate iraquí que fue destruido en 2003 cuando la guerra con Estados Unidos. Okay. A mí Y dice el lugar, ¿no? Y dice el lugar, Karbala. Karbala. Eso fue un poco la búsqueda. Yo busqué y resultó que Karbala es una ciudad santa para los musulmanes o algún grupo musulmán. Yo no entiendo mucho de eso. Tiene toda una historia, porque además hubo una batalla ahí donde una batalla muy importante para la historia de los musulmanes, que es una batalla donde muere un tal Hussein, que era, creo que el nieto de Mahoma, y es el nombre de Saddam Hussein, supongo que viene de ahí. Sí. Bueno, pero a mí eso me provocó como una cosa muy fuerte de imágenes, porque me parecía como tan loco esto de una cosa. Un carro de guerra, un carro de combate súper moderno, destruido. Claro. Un tipo haciendo con sus ovejas o cabras, con su rebaño, que parecía de otra época. Pastoril, exactamente. Y había también algo como, yo qué sé, como de una especie de triunfo de la cosa, de la naturaleza, sí. Y de lo más... de la vida, de esa cosa de la vida pastoril sobre el carro de combate. Pero yo no pude dejar de imaginarme además o de recordar lo que había sido esa guerra, claro. Aquella especie de un bombardeo a fines en un fin de año que parecían videojuegos, pero uno dice, la gente dice, ¡ay! Pasa el fueguito, pero son misiles sobre la gente. Sí. Bueno, eso me provocó toda una cosa, y que fue como el inicio de esto. Yo a partir de ahí dije, voy a hacer una música que parta de esta imagen y de eso, Karbala, eso que yo no conozco, claro. Una cultura que no conozco, y me empecé a imaginar Cuando vos decís que parta de esa imagen, a mí me parece súper interesante porque ¿qué quiere decir en términos de hacer música? ¿Cómo, no? ¿Cuál es ese paso de esa imagen a la música? ¿Cómo? Es un paso que no está, yo no sé si se puede pensar mucho, claro. Pero bueno, yo miro una imagen y se me empiezan a ocurrir sonidos que podrían estar asociados a algo que me transmite esa imagen, que me mueve esa imagen. Sí. Yo a veces he hecho canciones componiéndolas con fotos, tiro fotos. David Bowie hacía eso. Sí, claro. Yo después supe de eso. Desparramar fotos y elegir una foto al azar que te impacta y con eso empezar como a tejer sonidos. Puede ser un pequeño sonido.
pero hay algo como de una resonancia, pero y también como de una especie de pasaje de un lenguaje a otro, ¿no? Que no se sabe mucho cómo se produce. Yo no le llamaría tanto Ok, pasaje, no le ok, llamaría tanto que pasa de un lenguaje al otro. ok, Me parece que es lo que a mí, esta cosa que soy yo, que no sé muy bien qué es, ok. resuena algo Resuena. y yo le doy le presto bastante atención a lo Sí, primero que se me ocurre. ok, Entonces se me viene la idea, una campanita, bueno, pongamos una campanita. ok. Hoy con la tecnología que hay, la Sí, campanita se sí, puede sacar. sí. Entonces, lo que importa es algo Dej- que abra un camino. ahí está, ahí está. Y después, bueno, yo en esto particularmente trabajo por capas de sonidos, voy metiendo cosas, voy agregando Ah, soniditos. eso te quería preguntar, ¿cómo trabajas? Trabajo así, bueno, trabajo así, parece que yo tuviera un método. A veces tengo una idea un poco más elaborada o más formada de lo Ok, que quiero hacer. Otras veces me siento frente a la computadora y empiezo a meterle sonidos a la compu ujú, o enchufo la guitarra y empiezo a ujú, hacer cosas y sí, no sé, sí, sí. Y que- una cosa o por lo menos bastante experimental, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Yo cuando te decía, claro, capaz que no es buena la metáfora o la idea esta del pasaje, pero pensaba también, porque vos también escribís y también participás en el campo del psicoanálisis, si tenés, no sé, simplemente curiosidad, alguna idea respecto a qué hace que uno decida esto es música, esto va a ser música o va a ir para ahí y no hace una escritura de otro tipo. Eh, en mi caso, con la música en particular, la música no es mi ocupación Ok. principal. Yo hasta diría que la música es como... Me encantaría que fuera lo principal de mi vida y quizá hasta que digan el tipo es músico. Claro. Pero la música es como una escapada. Ok, Es como una escapada para ok. mí. Yo tengo la sensación de que si no hiciera música, sería aún peor de lo que soy. Estaría un poco Mm. más loco de lo que puedo llegar a estar. O sea que es una escapada importante. Es una escapada importante, Sí, sí, sí. sí. Mm. Pero sobre todo porque no escapada en el sentido, no es una fuga tampoco. No. Es como una zona de escape. A ver si puedo Mm. decirlo de alguna forma. Es como una zona yo creo que que la única cosa que puede salvarnos, Ujú. bien entre comillas esa palabra, porque no nos vamos a Sí, salvar de claro. nada, No. pero lo que puede rescatarme a mí, por lo menos, Ujú. es sentir que estoy siendo creativo en algo. Ok. Es tener la sensación de que puedo crear alguna cosa. Ujú. Para mí eso es súper importante. Sí, De que puedo hacer alguna sí. cosa mínimamente novedosa. Mm. Que diga, ah, esto no se hizo antes, Sí. yo no lo conozco. Em, claro, a veces las asociaciones, o muchas, casi siempre uno no las elige, pero cuando dijiste crear, ¿no? Y pensaba, bueno, también inevitablemente está en relación con lo que se destruye, con la destrucción, ¿no? Sí, Mucho tiene que ver también este disco. Vos decís las cosas como, no me acuerdo bien cómo es la expresión, pero las que no son las que te impresionan del mundo. Vos decís lo decís de otro modo. Ay, ¿cómo es que lo decís? ¿Te acordás? No. eso es en un mail que yo te escribí. Las impresiones que las Las noticias del Ah, mundo bueno, dejan en sí, vos. Ahí claro, está. claro, Me sí, gustaba esa. sí. Mm, Sí, porque uno está sometido a un montón de noticias, de cosas sí, que ocurren en el sí. mundo, de las cuales se siente más cercano o más lejano, Mm, y a mí me impresionan de maneras que yo no puedo controlar, ni claro, puedo decir esto me va a impresionar más que aquello. exacto. Hay una cosa que también es una pregunta que yo tengo, que quizá alguien ya la respondió solventemente. Yo me pregunto, ¿por qué un músico alemán Ujú, puede hacer una música diciendo que está hablando de la isla de Java? claro. Y también puede hablar de los incas y Sí. puede hablar de Perú. ¿Y por qué un uruguayo casi Ujú, nunca siente que puede decir más cosas sí. que la ciudad o el campo El campo. uruguayo? Claro. Como si un uruguayo no pudiera tener una preocupación por el mundo. Sí, sí, sí. Este,
Bueno, yo modestamente siento que tengo una preocupación, Exacto. no por lo que pasa en el mundo, que es gigantesco, Claro. pero que hay cosas del mundo que me impresionan Y que te pueden mucho. afectar lugares específicos y lejanos y a su vez que se te Sí, acercan de algún modo. sí, sí, sí. Yo no sabría explicar por qué razón dediqué tantas horas de mi vida a Ah, leer y a mirar cosas sobre la guerra de la ex Yugoslavia. claro. Pero yo Sí, quedé absolutamente tomado por esa sí, guerra. sí, sí. Uno de los de las canciones del disco Sí, sí. son 11, ¿no? Son 11. ¿Te acordás los nombres sí. De todas no sé si me Bueno, de las que te acuerdo. acuerdas. Bueno, esa que habla de la guerra de Yugoslavia, o que dice de la guerra de Ujú. Yugoslavia, se llama Srebrenica. Sí. Después está Karbala, Ujú. Carandiru, Carandiru es la que tiene que ver con la cárcel, con la cárcel en Brasil, en ¿eso? Ah, Brasil, sí, sí, claro. sí. ¿Cuál es la anécdota? La anécdota de la cárcel es una cárcel muy vieja que estuvo muchos años y hubo una matanza de Mm, presos, yo creo que fue en el año, no me acuerdo exactamente, me lo había notado, sí. Carandiru, el 2 de octubre del ¿Hay 92. una película Hay o una yo estoy? Ah, película, hay hay una una película, película, hay sí, una sí, sí, película, sí, sí. sí. Terrible. Sí, terrible. Sí, Y sí, allí hubo un sí. motín y la historia es que el general o coronel Mm, que comandó La represión. a la Ujú, represión, lejos de tratar de aplacar el motín, lo que hizo fue una matanza. mm. Mataron como 111 tipos y Mm, yo mirando un poco la película y otra poco información de Carandiru, lo que se me vino fue como los sonidos que yo trataba, por lo menos los primeros que trataba de pescar ahí, es lo que podían ser como pequeños golpecitos uf, en los barrotes de la prisión. uf. No pensando en el motín ni en la matanza, sino pensando en lo que puede ser un amanecer en una prisión, cuando todavía está medio Algo que silencioso. pulsa ahí como. Sí, y la vida empieza Sí, como sí, 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 sí.
bueno, y me imaginé muchas campanas también. Creo que hay una campana que insiste mucho porque creo que, bueno, que la religiosidad en Brasil es una cosa fuerte, ¿no? Claro. Fue un poco lo que... Y no es que ocupe todas mis horas, pero me tiene un poco impresionado todo lo que pasa con el tema de las cárceles. Sí. Y cómo se dicen... Velozmente se dicen muchas cosas sobre lo que hay que hacer con los presos. A mí me da un poco de miedo todo eso. ¿En qué sentido, Gustavo? ¿Cómo lo estás...? Me da miedo porque primero porque hay un desprecio por los otros. Claro. Y porque el que va a hacer carrera de preso común, seguramente nació en un lugar muy jodido, rara vez nace. También se da ese fenómeno que pueden hacer en un barrio un poco más. Pero es una excepción, digamos. Pero es una excepción. Claro. Eso es como la primera discriminación, ¿no? El lugar donde te toca nacer. Hay algo como de una, no sé si vos lo pensás así, pero como de una criminalización de la pobreza, finalmente, ¿no? Sin duda. Y en una sociedad, en un mundo, además, que está obsesionado con el castigo. Sí. Con castigar a la gente de alguna forma. Cada vez más punitivo. Cada vez más punitivo, sí. Horriblemente. A mí eso me impresiona, y me impresiona porque me pregunto, por ejemplo, si se van a meter presos a todos los que delinquen, primero que habría que meter una cantidad de gente que jamás va a estar presa y delinque. Supuesto. Pero además, el mundo es una cárcel. Hay mucha gente que hay mucho... ya hay un mercado con toda esta cuestión del narcotráfico. Hay empresas familiares que funcionan alrededor de eso. No hay soluciones tan fáciles. Y además que implica delinquir, ¿no? Y que relaciona además a la propiedad privada con el Estado. Todo lo que ya sabemos, pero sí. Es todo un problema. Contanos las otras canciones. Bueno, Carvala, hablamos un poquito de eso. Después hay una que se llama San Francisco, Amanece, que nada, es un paisaje del amanecer y el mar en San Francisco, acá pasando Piriápolis. Lindísimo. Eso es Te confieso que la primera vez pensé que era San Francisco. No, no, yo voy seguido ahí y bueno, siempre es lindo el amanecer ahí, los sonidos son muy interesantes. Ahí no está ligado a un suceso... No, terrible. No, por suerte no. Claro, por suerte no. Después hay otra que se llama Molinos en la Ruta, que yo tengo una faceta muy muy ingenua y me quedé muy impactado cuando vi los molinos eólicos. Sí. Es que impresiona. Primero el impacto fue de otro tipo cuando las hélices, creo que eran, salían del puerto y yo estuve una tarde detrás de los camiones como 4 horas. Enormes, además, sí. Verlas en el medio del campo llama la atención. A mí me... Una cosa como el Quijote o yo que sé de otra época. Sí, la asociación con el Quijote. La asociación es como inevitable. Se va rápidamente, ¿no? Y yo traté de imaginarme en esa música como las hasta una especie de imagen medio poshumana, no sé, como también, ¿no? También tiene algo, sí, esa cosa como que el mundo se hubiera acabado y queda eso como un resto ahí. Sí.
de geografías, cómo te... Yo no me acuerdo cómo fue que vino el nombre. Yo lo que sí recuerdo es que quería que fuera una palabra sola. Ok. Que no excederme. Yo creo que a pesar de la economía que traté de hacer, me seguía excediendo. A mí me hubiera gustado que fuera más despojado todo. Ajá. En lo que estoy trabajando ahora va a ser más despojado. Ok. Quiero como afinar la cuestión Bien. de el sonido absolutamente indispensable, sin poner mucha cosa más. Pero no sé por qué vino Geografías, la verdad que no me Pero acuerdo. no querías que el nombre señalizara demasiado, dijera de más, digamos, como... Supongo que la intención era que el nombre dijera que se trataba de distintos lugares Ahí en está, el ahí está. mundo, Ah. distintos lugares en el mundo y Ujú. bueno, y ya te digo, las impresiones que son como de distinto Sí, tenor que sí, me sí. producen las cosas, ¿no? Porque ese tema Okavango, Sí. Okavango es un río, Es un río. es un río del En África, África, ¿no? es un Sí, río sí, sí. que empieza, que tiene su naciente en Angola Ujú. y termina yo creo que en Namibia es el país, está como en el centro de África. Ujú. A mí, yo recuerdo que la primera cosa que me impresionó de Okavango fue que, porque había visto un documental sobre el río Okavango y no sé qué, entonces me llamó mucho la atención esta cosa del sonido de los pájaros y los Ajá. insectos en la selva en la noche, ¿no? Y tenía un proyecto de hacer una especie de percusión con sonido de insectos, hacer una secuencia percusiva, que eso va a quedar para otro momento porque no pude resolverlo. Pero hubo dos cosas que me llamaron la atención de esto. La primera impresión que recuerdo de Okavango. Primero que en muchos lados decía Okavango e inmediatamente decía nombre actual del río no sé qué, Con otro nombre. con el nombre que le habían dado los portugueses. Mira. Entonces yo dije, ¿cómo esta marca, ¿no? Sí. de la Sí, colonia? sí, ¿no? sí, sí, sí. El río, Sí. el nombre actual del nombre que parecía ser el oficial, que es el nombre que le dieron los portugueses. Claro. Que andás a ver cómo lo llamaban los africanos antes que fueran los portugueses. Claro, ¿no? porque eso tuvo otro nombre antes. Supongo, Claro. quiero suponer que de alguna Claro. manera lo llamaban. Eso Claro. ya me llamó la atención. Y la otra cosa que me llamó la atención fue una frase que leí que dicen Okavango, el río que muere de sed. Porque el río Okavango tiene una particularidad. No termina en el mar, ni termina en otro río. Otro río. Muere en un delta en el desierto del Kalahari. Se evacúa, no sé cómo se dice, se vuelve arena, se se vuelve arena o barro en el desierto. Y a mí me pareció que ahí había una metáfora del África. Sí, sí. De una maravilla del agua que corre y que de repente termina ahí. Interesante. Y termina como en un lugar donde no debiera terminar. Sí, yo creo que África, que es Latinoamérica, terminan en una forma que no merecemos terminar como terminamos.
escuchaba y pensaba la cantidad de resonancias de todo tipo que una primera referencia Sí. abre sin que probablemente vos las sepas de antemano, ¿no? Esas No, resonancias, claro, claro, porque son claro. de todo tipo, Sí, geopolíticas, yo qué sé, sí, sí, históricas, pero sí. también sensibles Sí, y... sí. Sí, claro. En eso seguramente se cruza con algo que vos mencionabas, que es que yo también estoy en el mundo del psicoanálisis. Sí, Entonces, la cuestión esta de dejarse ir, dejarse sí, tomar por las cosas, para mí es sí, importante, es sí, sí, importante. sí, sí, Dejarse llevar por una palabra, por la sí, música, por sí, un sí. sonido, por una imagen. ¿Tiene que ver con eso o no sé si vos ves una relación, capaz se me está haciendo a mí ahora, el hecho de que este haya sido un trabajo, como vos decís, más bien solitario? ¿Es necesario, fue necesario para vos ese proceso más como íntimo, no sé cómo llamarle? No, no, eso Mm, no es una cuestión necesaria. ok, Fue más bien porque yo no, en esta cosa que hago con la computadora y con instrumentos claro. y más en mi casa no tengo muchos interlocutores. Ah, Ojalá tuviera. ok, ok, ok. Me consta Claro. que hay gente que hace cosas Ujú. que por ahí desde hace tiempo consuenan. Pero no, fue Ah, y quizás hasta un poco de vergüenza de mostrar ah, esto, como ah, cierto pudor de ah, esto que a mí me resultaba como raro. sí, Aunque sé que hay una historia de este sí, tipo de sí. música, una Sí, larga claro, una larga historia, historia, ¿no? claro. Vos de hecho te manifestás, no sé, influenciado por Stockhausen, por Sí, ejemplo, claro, claro, ¿no? claro, claro. Contanos de vos, nombrás Stockhausen, Sí, ¿quién más dijiste? Luciano Luciano Berio, Berio, bueno, Coriuna Jaroniani, Corina Jarañán Graciela, también, sí. claro. Yo he seguido en forma no militante ni Mm, oficial, pero he seguido más o menos de cerca lo que hace el Núcleo Música Nueva acá y claro, algunos de sus compositores. claro, claro, Los he claro. ido a ver, escucho, tengo discos de cosas que hacen Sí, ellos. sí. Me interesó siempre muchísimo la visión de Coriún. ¿Qué año es eso más o menos? ¿Qué época, Gustavo, para ubicarnos a la gente más joven que capaz, Yo, no? el núcleo de música nueva, yo no sé de qué año es, pero debe ser de los años 60, ¿De qué supongo. década? Ahí va, Sí, 60. 60, Ahí está. 70. Pero está enmarcado en todo este movimiento de la música que hubo en Europa posterior a la Segunda Ujú. Guerra, ¿no? Claro, claro. En el caso de Coriún, bastante vinculado a los italianos y a los alemanes. Ok, ok. Este, que además, por lo menos algunos alemanes tenían manifiestamente una cosa que se agarraba de aquellos ensayos de Benjamin y de la Ujú. escuela de Frankfurt de qué pasaba ahora que se podía reproducir Claro, infinitamente una música. claro, ¿No? claro, claro. Algunos alemanes se plantearon hacer una música que no pudiera ser tarareada, Ahí está. Mm. hacerla tan compleja que no pudiera ser tarareada. El tema de la reproductibilidad Eso. técnica en el arte. Y Ajá. a mí me impresionó, en realidad yo llegué a Stockhausen, llegué por la Mm. literatura, porque hay un pequeño capítulo, no recuerdo si es en Rayuela o en el libro de Manuel de Cortázar, Ah, que dice unas cosas maravillosas de Procession, mira, mira. de Stockhausen. Stockhausen, sí, sí, sí. Y a mí en ese momento de mi vida, cuando descubrí eso, ni bien estuve radicado en Montevideo, se me ocurrió llamar al Goethe, porque Ah, dije, si alguien tiene Stockhausen, tiene que ser tiene el que ser Goethe. el Y Goethe. efectivamente me prestaban los Le discos, prestaban los lo que discos. agradezco Sí, infinitamente. claro, sí, claro. Porque yo me llevaba los discos para mi casa, los grababa en un cassette y me mataba escuchando a Claro, Stockhausen y claro, aquella claro. cosa. Y le mostraba a mis amigos que me decían, Qué raro qué esto raro que esto te que digo por ahora. escuchas. Gustavo, vos ves una continuidad porque en un momento manejás el tema del ambiente, de la música Sí. electrónica o electroacústica y demás. Mm. Me parece interesante. ¿Ves una continuidad con Stockhausen o con decir? Ah, yo creo, Sí, sí, creo que sí. vienen de ahí, Ah, sí. ok, Creo que han ok. escuchado mucho, Sí, mucho, han sí. escuchado eh, lo interesante es que bueno, ahí hay que leer un poco los artículos de Brian Eno, que ha escrito Ah, bastante ok. sobre eso. Lo interesante es que aquella cosa que hacían en los estudios de las radios, que era el único lugar Claro, donde el podía lugar haber donde se... tratamiento de sonido, que hacían en Sí. los años 40 y 50, hoy está al alcance de la mano en la casa de cualquiera que tenga una PC. Claro. Y que pueda, claro, Y sí, que se sí. piratea un montón de Los programas que le programas, permiten claro. procesar sonidos. Claro, 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 claro. Sí.
Creo que sí, que la música esa Mm. tiene algo que ver Ah, pero tiene algo que ver con Debussy sí. también, ¿no? Con los impresionistas Ahí como que las franceses. genealogías son complejas, ¿no? Y se van para el Asia, ¿no? Y se van para Asia, Porque claro, Debussy se impresionó mucho escuchando música balinesa claro, y fue un poco el camino que él empezó. claro. Este, a mí todo Ujú. eso me parece lindo Sí, y divertido. Además, creo que hay como, hay que sí, robar ideas, sí, sí, robar sí, sonidos, sí, robar. Preferentemente eligiendo bien a quién se le roba, exacto. ¿no? Hiciste acordar una cosa que dice Butler, perdón que traiga otro contexto, pero bueno, que ella dice que todo es un palimpsesto, que es Uh, como cita de cita de cita, que en definitiva totalmente, sí, yo estoy totalmente de no hay acuerdo. nada que uno diga que no tenga alguna cita o referencia. Estoy totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Y además creo que es una cosa que nos ha jodido mucho esta cuestión de la La originalidad. originalidad y Nos la ha jodido copia mucho, y el mucho. plagio. Y, Sí, como sí, si fuera posible ser original. sí, 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 sí. Fuera posible y hubiese que, Y ¿no? hubiese que, sin Como duda, marca de lo sin duda, creativo. sin duda. Sí, claro, Sí, sí. sí. Incluso no solo la originalidad, sino la La coherencia coherencia musical y musical, claro. estilística. Y no sé, porque se puede hacer Qué necesidad. Hoy me parece que se está moviendo eso, Sí, no sé en las áreas cultas, sí, 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 pero a veces está como que la gente puede hacer una cosa, puede sí. hacer otra y pasar de un lado para el De otro. hecho, vos en este disco pasás a otra cosa. Sí, totalmente, que no tiene nada que ver con Ahí está, contanos un poquito de Pepe Carqueja cómo, y cómo ves ¿hay una relación, no la hay con esto? ¿Vos cómo lo...? No, creo que no. Mm. Si hay una Sos relación, soy vos, yo. sos vos, vos sos la Yo relación. soy la relación. No, creo que no. Pepe Carqueja es otra cosa, porque Sí, Pepe Carqueja tiene mucho más tiene que ver, es la canción, sí, claro, es el texto, sí, la melodía. Este claro, disco tiene una búsqueda clara de no hacer melodías. exacto. Una búsqueda bien clara de que no Sí, haya sí, melodías. Se me escapó sí, alguna, sí. pero la idea es que no haya melodías. Entonces vos le llamás en un momento, creo que en el disco mismo, relato sonoro. Relatos Y sonoros. yo pensaba, bueno, capaz que una deformación por el lado de la escritura, ¿qué tipo de relato? ¿No? Ah, no hilé tan fino. No, no, pero viste que uno piensa relato, qué tipo de... O, Sí, ¿no? sería como la relato, como la relación, la secuencia Ahí que se van está. produciendo de esas impresiones que a mí me producen algunas cosas Sí, y que yo les asigno un sonido, ahí por decirle está. de alguna Un forma. relato que no pasa por la palabra, digamos, No, para no, 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 decirlo. no, 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 no. No, no. No, yo puse esos relatos porque no quería poner paisaje sonoro que Que ha es sido muy usado, muy utilizado, trillado, sí, sí, sí. otros Sí, sintagmas sí, que sí. funcionan. Este, Yo pensé una cosa que te la voy a decir, aunque dale, es muy atrevida, sí. que en realidad es como, pero puede ser un disparate, como que en realidad la música que se produjo, que produjiste, no sé cómo se dice, Mm. estuviera como en lugar de un relato. Bueno, sí, sí, hay algo de eso, porque yo, no, a ver, no quisiera o Claro. no pretendo que el efecto de esto sea que alguien trate de Arde encontrar un... una historia en Eso, cada no. tema. No, son impresiones, Sí, lo que el sí, sonido te produce, sí, 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 este, despojado de la palabra, justamente, sí, si uno pudiera despojarse sí, de algo de la sí, palabra. Porque sí. tiene algo de tiene algo de trance para mí escuchar Mm. escuchar a Stockhausen, Sí, por claro, ejemplo. sí, claro. Escuchar a Sí, la sí, música electroacústica. sí, O sí. bueno, o para venirnos a Latinoamérica, había un compositor argentino, Eduardo Bertola, compositor de electroacústica, que Bertola decía que él quería hacer música electroacústica pobre, Pobre. porque los europeos tenían grandes estudios, y él decía, Claro, hay que hacer algo con los pequeños estudios que tenemos nosotros. exacto. Y después a mí me había impresionado muchísimo hace ya un montón de años una cosa de un guatemalteco que se llama Orellana, Ajá, creo que es Joaquín Orellana, ajá, que hace una cosa llamada humanofonías. ujú, Y él sampleó cuestiones callejeras. Por ejemplo, el que recuerdo claramente es un niño pidiendo.
que decía, me da un centavito para mi pan, me da un centavito. Y hay todo un juego que le hacen de cómo esto se convierte en música. Sí. Y eso me pareció, siempre me pareció que está muy Lo de bueno. trance lo tiene también tu música, porque Sí. te lleva a un, no sé cómo decirlo, pero como una especie de estado donde si uno tiene algún tipo de pretensión ahí significante, No. como de la imposibilidad de eso. No. Sí. A mí algunas músicas de este tipo, ojalá me pase alguna vez con las mías. Muchas me remiten a cosas que tienen que ver, bueno, con algunas historias que están metidas allí. Yo qué sé, Claro. Paso Potrero es el lugar donde nació mi vieja. Claro. Y yo, justo antes de que habláramos de esto de la entrevista, me preguntaba se me vino algo de Paso Potrero, y yo me preguntaba, dije, ¿de dónde saco yo que la infancia de mi vieja era triste y solitaria? Porque siempre se me viene esta imagen y... Claro. Conociendo a mi vieja me parece no haber sido Que ni no triste era ni tan así. solitaria. Todo lo Pero que uno arma con, ¿no? no sé, a mí me viene una cosa como tan me parece que es mirada desde un tipo que vivió casi siempre en la ciudad. Claro. Esa cosa de que fuera a caballo a la escuela, me parece como una especie Capaz era divertidísimo, ¿no? Seguramente. A mí me parece como una especie de epopeya, ¿viste? Sí, Pero sí, bueno, sí. nada, me perdí un poco. No, quería decir esto, que es a mí el efecto que me gustaría que me provoquen algunas músicas es que cuando la música se termine Sí. y yo vuelva al mundo, por decirlo de alguna forma, yo diga, ¿dónde estuve? Eso. Si puedo preguntarme eso, ¿dónde estuve? Eso. Hay algo de un viaje, ¿no? Ya sé que es un lugar medio... pero hay algo de un viaje. De un viaje que uno desconoce. Que uno desconoce. Ahí está. A mí me parece fascinante un cuento que me hizo una persona, que vos conocés, yo después te voy a decir quién es, pero no lo voy a decir públicamente. No la nombremos. Ahí va. Que me dijo que había descubierto que pasaba algo en el mundo, pero como en otro nivel del mundo. Nivel. Un día que caminaba, creo que en Mendoza, en una plaza, y dice, me perdí lo que pasó entre que entré en la plaza y salí de la plaza. Y yo me quedé con eso, porque dije, eso es una experiencia increíble. Increíble. Casi como un momento de ausencia, de te saliste. Sí. Pero ahora que lo pienso, de repente lo que uno quisiera que pasara cuando tiene sexo. Sí, claro. ¿No? Absolutamente. No sé dónde estuve, pero sé que estuvo buenísimo, que estuve en otro mundo. Ahí está. No sé, ahora que lo dijiste así, pensaba, es algo que este disco refiere al mundo, obviamente tiene una relación con el mundo, pero una vez que pareciera que eso se larga, se despega, ¿no? Porque uno no queda pegado a la referencia ni siquiera del nombre de la canción. No. Espero que no. Algunas quizás son un poco más figurativas que otras, y pegan un poco más a los nombres. Yo creo que eso con Srebrenica me parece que pasa algo de eso. Pero me parece porque Srebrenica a mí me parece que es muy fuerte. Pero para quien conozca algo, ¿no? Para quien Srebrenica puede le escucharlo diga. a alguien que Sí, claro. Lo más probable que no tenga idea que está bueno también, ¿no? Sí, para mí que conozco algo de eso, me resulta como difícil. Siempre me resulta como fuerte, como conmovedor y además también hay algo que es muy divertido porque yo hice no sé ni siquiera si guardé todas las Srebrenicas que hice. Ojalá tuviera muchas de distinto pelo y señal, súper cargada de sonidos y no sé qué. Y un día fui al estudio, porque yo grabo en mi casa, pero mezclo con un amigo. Él me ayuda bastante con las mezclas. Fui al estudio y le dije, vos, loco, perdóname. Le digo, pero lo que hicimos en Srebrenica, nada, no queda nada. Van a quedar solamente las voces y una mujer que tenemos que encontrarla cantando una canción de cuna en bosnio. No era tan fácil de encontrar. No. Yo tenía la canción y tenía la letra en bosnio y tenía que conseguir una cantante. Que la conseguí. Pero de toda aquella cosa, de todo el universo de sonidos que era Srebrenica, quedaron solo las voces. A mí me pareció, son solo las voces militares, las radios militares y la mujer cantando la canción de cuna. Es solamente eso.
¿A vos te interesa ese trabajo como de ascesis, de limpieza, Sí, mucho, ¿no? mucho, De ir mucho. quitando cosas? Yo creo que es algo que la primera vez lo aprendí con Bardallo, con Hugo Ok, Bardallo. mirá, Cuando yo estaba metido en el teatro, Bardallo tenía una frase que decía que cuando uno le proponía una idea, él decía, hagamos. ajá, Y te proponía que hicieras algo, no que claro, hablaras. No que le dijeras, yo tengo una idea que hagamos. Entonces, hagamos. para arriba del escenario y hacer algo. Ajá, Y él siempre me decía, para limpiar hay tiempo. ah, El problema es tener algo. claro. Para sacar, Después se saca. sí, Ahí está, sí, sí, ahí sí, está. sí, Y sí. vos casi que lo decís como una especie de elección de método de que te quedó. Sí, 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 totalmente. Porque interesante. yo creo que hay Mm, hay que ok, exagerar el gesto ok. para después poder limpiar y quedarse con Después lo. algo que, Sí, que, que valga la pena de todas las horas que uno le sí, dedica a sí. eso, que quede alguna cosita. Me parece que sí, que sí. Y además pasa otra cosa. Yo tengo además como el chiste que me hago a mí mismo, que es algún día sacar un disco que se llama Efectos Colaterales. Ah, Porque de todas las músicas ujú, que uno hace, quedan ujú. otras músicas. Sí, sí, Quedan sí, frases, sí, quedan 3 acordes de guitarra, queda un pasaje de una batería que uno puede usar para otra sí, cosa. sí, sí. Y que a veces vuelven y otras veces se van a la basura. ¿Y cómo lo harías con no sé, reubicando esos restos, eso que Sí, no. sí, sí, Ah, totalmente, qué interesante. totalmente. Mm. Eso que fue considerado basura vuelve, se recicla Retomarlo y ver y qué aparece como pasa. otra cosa. Bueno, a Mirá, veces pasa con las canciones. ah, Algunas canciones que yo quiero mucho, no sé si son buenas canciones o son las mejores canciones que hice, claro. algunas que quiero mucho, las recuerdo claramente que surgieron cuando yo componía otra canción. Sí, 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 Que yo sí, estaba, sí, sí. no en paralelo porque es muy pretencioso, pero que yo me había propuesto, yo recuerdo una canción en particular que yo me había propuesto hacer una canción que tuviera una parte A que no sé qué, y la parte B hacía una modulación que no sé qué, y en la parte Ujú, C entraba no sé qué, era una cosa más cerebral. ahí Mientras está. yo trataba de hacer eso, Ah, me iban apareciendo pedazos de otra canción, claro, que fue que en un momento giré y dije, me voy a dedicar a esto, sí, y a sí, dejar todo sí, esto otro. claro, Este, claro. No creo que haya que ser radical en la cuestión de los métodos. Me No, parece que una canción o un tema musical, una de estas músicas como los de geografía, que sea súper cerebral, a mí no me molesta sí, eso. sí, Yo a veces soy súper cerebral claro, y no me molesta. Y a veces no tiene nada que ver sí, con lo cerebral. Y tiene que ver con el azar, además, ahí también. está. Porque Claro, no es algo que vos, no, no es un proyecto y que vos deliberes y esto va a no, ser no, no, más. no, 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 yo no lo sé de antemano, yo empiezo a ujú, sumar soniditos y se va y a restar armando. Y a restar soniditos soniditos. y ahí va Va pasando pasando. algo, Gustavo, no. capaz que es difícil decirlo, pero no sé si es difícil o no, pero vos con quién sentís en este momento como respecto de geografía me refiero, Sí. no sé si vecindades o afinidades Eh, del panorama sí. nuestro, me refiero. Yo estoy escuchando mucho, desde hace bastante tiempo, estoy escuchando mucho a un tipo que es uruguayito, Ujú, que se llama Daniel Jafalián. ok. Lo estoy escuchando muchísimo a Ajá, Jafalián, que le tengo una admiración impresionante. mirá, Me parece que él encontró un lenguaje ahí que yo quisiera experimentar algo de esa zona. ok. Este, ¿Qué tipo de yo lo cosa? descubrí, Ajá, Jafalián es un tipo que trabaja fundamentalmente haciendo música para películas, ok. hace diseño de sonido para otras cosas que yo no sé muy bien Ujú, qué es, este, pertenece al núcleo de música nueva, tengo ujú, entendido que fue alumno de Coriún, ajá, creo que es guitarrista, ajá, adivino que es guitarrista en lo que él hace, pero yo descubrí a Jafalián en alguna de las películas de José Pedro Charlo. mirá. Dije, ¿quién es el tipo que le hizo ¿Quién la hace la música? ¿Qué música? es esto? Claro, ¿Y claro, por qué? claro. En el círculo, Mira, concretamente. mira, ni más ni menos. Dije, ¿qué es ¿Qué es el sonido de esto? Dije, Ah, pero esto es otro viaje. Este no es ah, el viaje habitual de Uruguay. ah, Y me puse a buscar, bueno, vi que era Jafalián en los créditos, y empecé a buscar cosas mira, y mira. trato él tiene 3 discos colgados en internet que yo los escucho mucho. Ajá. Este,
Me parece una gran referencia, sí. Chafalán me parece que tiene una cabeza. Y Ok. recomiendo así vivamente todo el tratamiento del sonido que le hizo en una película reciente uruguaya que se llama Vida a Bordo, Ajá. que es un carguero que viene de Paraguay hasta el puerto de Buenos De Aires. quién es? ¿Usted no? Eh, Se llama Emiliano Massa. Emiliano Massa. Massa. Ajá. Preciosa película. Una película que no tiene diálogos, salvo un momento, y que para mí no funcionó. Para mí no No. funcionó el diálogo ahí. El diálogo no, una voz en off. Mm. Es toda la historia de adentro del carguero, todo para adentro, aunque se ven un poquito de paisajes del Paraná, pero es todo como lo que pasa adentro del barco y no hay diálogos. La gente no habla, no hablan entre ellos. Interesante. Y están potenciados los sonidos del barco, los lampazos limpiando la cubierta, Claro. las cadenas subiendo un container, por ejemplo, el chirrido de las cadenas. Eso hace una música. Okay. Y en un momento que están ordenando los containers en algún puerto, después yo me quedé conversando con Emiliano Massa, y mi mujer le dice, para mí hay una coreografía ahí. Y él se rió y dijo, nosotros le llamamos la danza de los contenedores. La danza de los contenedores. Sí. Interesante porque es algo que no, bueno, tiene que ver con lo humano, pero no hay una intención humana de hacer música. No, pero Se produce bueno, así como... yo tengo y esto sé que lo tengo desde niño. Ajá. Yo le asignaba ritmos a cualquier cosa que sonara. Por ejemplo, recuerdo el ventilador que ponían en verano, un ventilador Marelli que hacía un ruido espantoso y que además se movía solo por el... Bueno, se movía solo por el cuarto, Sí, la sí, fuerza que porque hacía el motor. caminaba. Pero ahora Sí. yo siempre le adivinaba algún sonido y ahí encontraba un ritmo. Eso lo recuerdo de niño. Y ahora sigo igual. Los motores, todo eso, los talleres, Sí. la gente golpeando en los talleres, Sí, hay una sí. música ahí. Sí. Hay una música, Bueno, hay cada vez que hay una vidriería, cada vez bueno, que caen los vidrios que se rompen. Bueno. Sí. Los cuerpos de la gente que tiene oficios donde mete mucho el cuerpo sí. adquieren una danza. Exacto. Adquieren una danza Sí, que es sí. increíble. Sí. Hay algo que si uno recorta, uno empieza a hacer recortecitos, uno puede encontrar el golpe de un martillo y el sonido que eso produce, y el tipo que se seca y el sudor cuando pasa la mano, si uno ese sonido lo agranda, allí hay algo. Claro. Todo el cuerpo nuestro resuena por todos lados. Sí, exactamente. Tiene sonidos. Yo justo te iba a preguntar del silencio y el sonido, toda esa relación, es algo que te... Sí, claro. ¿Existe el silencio? Creo que no. Creo que no. Poéticamente es necesario, pero... Poéticamente es necesario. El silencio en música es la ausencia de sonido, es la parte en donde no hay sonido, pero yo no sé si uno puede estar en silencio. Si la experiencia humana en algún momento se silencia, yo qué sé. Supongo que cuando uno se muere, pero no es algo para andar experimentando. Sí. Aunque nos saque un poquito del campo, en una época en el psicoanálisis había como una idealización del silencio. Sí. Encontré hace unos días leyendo a una canadiense que estoy leyendo ahora que se llama Anne Carson, que es una mujer que enseña de griego en algún lado de los Estados Unidos. Ella dice que el silencio, pero en el oficio de ella, es cuando ella no puede traducir una palabra. Okay. Y dice que hay silencios que son físicos, porque es imposible traducir la palabra, y hay otros que le llama metafísicos, que tienen otro Pero dice que hay palabras que no hay que traducirlas, y que allí se produce un silencio en la traducción. Claro. En la traducción. Pero como que dijeras un blanco. Una cosa ahí que no... Sí. Claro. Sí. Bien. Yo, blanco, a mí de las escasas cosas que me gustan de lo que escribo, me gusta una imagen que yo he usado en algún lado, en algún escrito del psicoanálisis, que es el blanco. El blanco. El blanco mismo. Porque el blanco me parece que es el agujero en la imagen, pero a la vez el blanco es hacia donde el que está tirando dirige la flecha. Sí.
Sí. Entonces es un punto que es un vacío, pero además es un punto que hay que golpear. ¿No están todos los colores también en el blanco? También, ¿No? también, Están claro, son todos los claro, colores. Sí, claro. sí, 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 O sea que sí. también hay una imposibilidad del blanco finalmente. Sí, 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 Sí. sí. Ah, Pero bueno, el silencio como todo puede ser efímero. sí, Puede ser un momento en el que estuve Sí. en silencio. sí, Un momento en donde se silenciaron las palabras. sí. En psicoanálisis eso es importante. Sí, claro, sí, Es claro. importante. Y si no es algo a que uno pueda como eliminar, decir no existe el silencio, ¿no? Como, No. Bueno. No, lo pensaba, Claro. porque bueno, a uno siempre, aunque trate de estar en silencio, siempre le resuena algo en Sí, el mate, ¿no? No hay sí, manera. sí. Eso, Sí. el pensamiento es medio perro, ¿no? Sí. Es medio sí. perro. ¿Qué- Pero qué- bueno, hay silencio en la música, hay silencio, me parece, cuando uno cree que debiera continuar una música y se cortó. Y se cortó. Hay algunas, yo ahora no me vienen nombres, pero hay algunos discos donde uno dice algunas canciones, pienso en Pink Floyd, debe tener alguna, debe ser por ahí que me resuena, que uno queda, se fue. Ya está. Se fue. Sí. Eso me parece que está, Sí. está Y bueno. produce un efecto. Sí. Bien. Bueno, yo hablo mucho y No, al me contrario. voy por muchos caminos. Te agradecemos, Gustavo. No, Súper, por favor. súper interesante. Encantadísimo. Вас понял, режим дежурного, прием.